Y es que ha habido un año excepcional de lluvias y los campos estaban llenos de combustible. Por eso ha ardido España, señora ministra. No por ningún cambio climático, sino por eso. Para ustedes el único culpable es siempre el mismo, el cambio climático. Inundaciones, cambio climático. Lluvia, cambio climático. Sequía, cambio climático. Y todo se justifica con lo mismo. Han encontrado ustedes aquello que se llamaba en la posguerra el ungüento amarillo, que era un producto que servía para todo y que no servía para nada. Cuando hablamos de cambio climático, efectivamente necesitamos una respuesta global, multilateral. España actúa, Europa actúa, el mundo actúa. Que el mundo actúa. ¿Qué mundo? Actuarán los países que actúen, porque que yo sepa, en África se actúa muy poco sobre el cambio climático, por no decir nada. Rusia, ya ve usted, está de hablar de China, ese país tan visitado por el señor Rodríguez Zapatero últimamente y con el que ustedes tienen tan buenas relaciones. Este país no funciona, señora vicepresidenta tercera. No funciona. Y me gustaría saber si usted piensa asumir alguna responsabilidad por la falta de prevención y de planificación que ha acabado con la vida de 8 personas. Señora Agensen, 8 personas. Del apagón no lo sé. Se lo he preguntado en muchas ocasiones cuántas fueron las víctimas del apagón y usted nunca me ha contestado. Sabemos las víctimas de La Dana y sabemos las víctimas de ahora. 8, según los datos que yo tengo. Y usted ha presentado al señor Sánchez la carta de dimisión porque son muchos motivos, señora Agensen. Esto no es una cuestión personal, pero es que primero fue La Dana, que usted fue nombrada ministra una semana después, pero la gestionaba usted. Después vino el apagón y después viene esto, que es de su ministerio, es del MITMA, que tiene en el gobierno central, en el Estado, como se viene a decir, las competencias. Bueno, pues no lo sé si ha presentado usted su dimisión o se lo ha dicho al señor Sánchez, pero mientras tanto, este verano hemos sufrido una ola de incendios sin precedentes. Casi 400.000 hectáreas arrasadas, porque todavía, como usted ha dicho muy bien, hay incendios que no han sido extinguidos. En Extremadura, en mi tierra, 47.000 hectáreas, casi 50.000. Y el año pasado, en el año 24, como usted sabe perfectamente, fueron algo más de 40.000, 42.000 o entre 42.000 y 43.000. Algo se ha hecho mal. Y es que ha habido un año excepcional de lluvias y los campos estaban llenos de combustible. Por eso ha ardido España, señora ministra. No por ningún cambio climático, sino por eso. Porque no se llevan políticas adecuadas para la limpieza de los montes, sobre todo y ante todo. Porque los incendios hay que prevenirlos. Por supuesto, una vez declarados hay que apagarlos, esto es una obviedad. Pero desde luego hay que prevenir las cosas, que para eso está un gobierno. ¿Y qué han ofrecido ustedes durante este verano mientras ardía España? Pues las procacidades, que no cabe describirlas de otra manera, del señor Puente al del señor Bolaños, mientras España ardía en televisión, una cosa insólita, absolutamente insólita, en quien tiene responsabilidades de gobierno. Y esto no es solo fruto de ningún cambio climático, señorías, como ustedes repiten, es el resultado de años de abandono político, de descoordinación y de una política forestal inexistente, señora ministra, señora vicepresidenta tercera. Para ustedes el único culpable es siempre el mismo, el cambio climático, inundaciones, cambio climático, lluvia, cambio climático, sequía, cambio climático, y todo se justifica con lo mismo. Han encontrado ustedes aquello que se llamaba en la posguerra el ungüento amarillo, que era un producto que servía para todo y que no servía para nada, con el famoso cambio climático. Porque el cambio climático no explica por qué su ministerio ha reducido a la mitad los fondos de prevención, de 225 millones en el 18 a apenas 115 en el 2025. Tampoco explica la actitud de los pirómanos y la acción de los pirómanos, que hay que reprimir y castigar adecuadamente. Tampoco explica que gastemos ingentes cantidades en extinción y solo una mínima parte en limpiar montes o crear cortafuegos. Y es que esta cortada ideológica del cambio climático, señorías, lo único que les permite es justificar la inacción y seguir atados a Bruselas y a la Agenda 2030 como si no hubiera otra solución. Pues bien, vamos a aceptar sin reservas el dogma de ustedes, el dogma del cambio climático. Una proposición tenida por cierta y como principio innegable e indiscutible, que no se puede discutir, lo que ustedes digan y nada más. Bueno, si el cambio climático es culpable de todo, ¿cómo actuamos, señora vicepresidenta tercera? Porque según el Parlamento Europeo, España genera 285 millones de toneladas de CO2, con lo cual supone el menos del 0,4 de las emisiones globales. Tomar medidas solo contra el cambio climático ante cualquier eventualidad, ante cualquier catástrofe, señora vicepresidenta tercera, es como pretender secar el mar sacando agua con un cubo. Es que esto tiene que ser un empeño global. No puede ser España sola, ni podemos confiarlo todo a medidas para combatir el cambio climático. Hay que ser eficaces en otras medidas. Claro, naturalmente, es perfectamente inútil, pero tiene un coste altísimo para los españoles y lo acabamos de ver. Es que claro, asfixiar a España con el pretexto del cambio climático, mientras China, India, Estados Unidos, antes y después de Trump, emiten cantidades descomunales de CO2, pues me parece
Insuficiente, por supuesto, vamos, absolutamente inútil. Hay que tomar medidas eficaces, limpieza de los montes. Además, señora vicepresidenta, dígame, ¿cuántas toneladas de CO2 hemos emitido los incendios forestales en España? Porque creo que las medidas que no se han adoptado han incidido muy negativamente en ese cambio climático que usted invoca, ¿no? ¿Me puede usted contestar? Yo tengo los datos aquí, si quiere se los ofrezco. Son muchas toneladas de CO2 lo que se han liberado al aire por los incendios. Y el campo español, sufre pues las consecuencias. Se persigue, señorías, porque en España hemos llegado a este despropósito. Se persigue a los agricultores y ganaderos, se prohíben las quemas controladas, se margina el pastoreo, se estrangula a la ganadería extensiva, montes más sucios, más combustible forestal y más incendios devastadores. Y por si fuera poco, la ley de restauración de la naturaleza. Es necesario que desde el gobierno se dejen de excusas y tomen medidas eficaces. Limpien los montes mientras estén en el gobierno. Y sé que es competencia de las comunidades autónomas, pero no pongan ustedes piedras en el camino. Dos aspectos en los que estoy completamente de acuerdo con usted. Dos. El primero, que es fundamental la prevención, como he destacado antes. Es fundamental la prevención antes que la extinción. Y el segundo es que cuando hablamos de cambio climático, efectivamente necesitamos una respuesta global, multilateral. España actúa, Europa actúa, el mundo actúa. Necesitamos una respuesta global, por supuesto que sí. Usted me contesta y dice que está de acuerdo conmigo en algo, que es en la prevención, en la importancia de la prevención. Claro que sí. Pero a continuación explíqueme usted por qué su ministerio ha reducido a la mitad los fondos de prevención, de 225 millones en 2018 a apenas 115 millones en 2025, cuando la superficie quemada, o por eso mismo, la superficie quemada de este año ha sido 12 veces mayor. Verán ustedes, habrán sido 14, habrán sido 24, o habrán sido 3. Pero claro, si un incendiario provoca el incendio de la Jarilla y el monte está sucio, ese solo incendiario provoca una catástrofe. Uno. Claro, y eso no es achacable al cambio climático. Por eso digo que no solo, es que hay también otras causas que coadyuvan a la catástrofe que ha vivido España, una más de la que hemos vivido, desgraciadamente, durante el año 25. Y claro, y me dice usted que respecto del cambio climático, que el mundo actúa. ¿Qué mundo? Actuarán los países que actúen, porque que yo sepa, en África se actúa muy poco sobre el cambio climático, por no decir nada. Rusia, ya ve usted, está demasiado ocupada asesinando gente en Ucrania. El señor Putin tampoco creo que luche mucho por el cambio climático. Que hablar de China, ese país tan visitado por el señor Rodríguez Zapatero últimamente y con el que ustedes tienen tan buenas relaciones, una dictadura comunista, tampoco está por la labor de reducir en nada las emisiones de CO2, que yo sepa. Sudamérica, bueno, relativamente. Hay unos países que sí y otros países que no, pero tampoco pueden permitirse pues muchas exquisiteces a la hora de, dado su nivel de desarrollo, ¿no?, en algunos países. Los Estados Unidos, ya saben ustedes que el señor Trump no está por la labor, y ya veremos a ver quién le sucede. Por lo tanto, ¿qué mundo dice usted? Y por eso les decía yo que es imposible, si no hay un consenso global, que España solo encabece o solucione nada, porque nuestra contribución es el 0,4% de las emisiones mundiales. Por lo tanto, es un sinsentido. ¿Qué quiere usted? A veces es, bueno, no incómodo, porque para mí no lo es, ¿no? Pero alguien tiene que decir que el rey va desnudo. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.